Buenos días. Eh, Vamos con el último tema. Les pongo acá una imagen de lo que son un diagrama de fases. El primero que tienen por acá, después vemos el segundo, pero el primero que tienen por acá es el del agua. Para recordarle lo que es un diagrama de fase, que seguro ya lo vieron alguna vez. Y después por acá abajo el del anhidro carbónico. ¿Tá? Vean la diferencia más importante, que es la pendiente de eso, ¿no? Una positiva y una negativa, que ya sabrán por qué es. Bueno, la idea entonces, estos diagramas se los muestro después. La idea entonces es trabajar justamente con equilibrio de fases. Definimos equilibrio de fase como el equilibrio entre dos o más fases de uno o más constituyentes. O sea, es importante que entiendan que puede ser una sustancia sola, una sustancia pura, obviamente, o una mezcla homogénea que cambia de fase, ¿no? Puede ser bastantes cosas. Estamos como muy acostumbrados a que es una sustancia sola y bueno, vamos a trabajar con eso en el curso, pero también hay obviamente diagramas de fases para mezclas. Así que en general estos sistemas permanecen con masa constante en conjunto, o sea, cambia la masa entre una fase y otra, pero en conjunto la masa es constante. Así que se tratan como sistemas cerrados, obviamente. Si se analizan transiciones en fase, hay que distinguir entre la descripción termodinámica y la velocidad, que vendría a ser el aspecto cinético. La descripción meramente termodinámica es la que venimos trabajando hasta ahora, así que esa es la idea del curso. Y el aspecto cinético es el que vemos el año que viene, en la 2. Entonces por eso hay fases termodinámicamente inestables. O sea que su delta G hacia la otra fase es negativo, debería ser espontáneo el cambio, pero debido a que esa transición está impedida desde el punto de vista cinético, reciben el nombre de fases metaestables. Es decir, fases que deberían cambiar a la otra, por ejemplo, el diamante, que debería cambiar a grafito, dos fases del carbono, pero está impedido cinéticamente, o sea, es tan lento que se le dice que es una fase metaestable del carbono. Bien, ¿qué muestra un diagrama de fases? El diagrama de fases de una sustancia muestra los intervalos de presión y temperatura a las que son termodinámicamente estables sus fases. ¿Tá? Es importante eso, intervalos de presión y temperatura, vemos uno acá, ven, presión, temperatura, a las que son termodinámicamente estables sus fases, o sea, intervalos. Por ejemplo, entre esta presión, acá, entre esta presión, por ejemplo, y a esta temperatura tenemos esto. Ahora vamos a ir viendo cómo se llama cada cosa, que igual ya los conocen. Pero es importante que entiendan que es simplemente un diagrama que nos muestra cuándo son estables las distintas fases de una sustancia. ¿Cuándo no? ¿En qué valores de presión y temperatura? Las líneas que separan las distintas zonas se denominan límites de fases y muestran los valores de presión y temperatura en las que coexisten las dos fases en equilibrio. Acuérdense, cada línea de estas que llevemos dibujados coexisten las dos fases en equilibrio. ¿Sí? O sea que acá, por ejemplo, ¿no? Acá está el líquido, ¿no? Por ejemplo, acá hay líquido, acá hay vapor, ojo con esto, ¿sí? Vapor en realidad, después vemos bien por qué la diferencia, pero ya la hemos visto. Y acá en el equilibrio, o sea, en el punto que hay sobre la línea, coexisten a esa presión y a esa temperatura, ¿no? A esa presión y a esa temperatura coexisten tanto el líquido como el vapor en equilibrio. ¿Ah? Eso vendría a ser lo que nos muestra un diagrama de fases. ¿Sí? Bien, punto triple. Punto triple es un valor de presión y temperatura, lo tienen por acá, ¿no? Esta presión, esta temperatura en este caso, donde coexisten tres fases de una misma sustancia en equilibrio. Cuidado. A veces leen en algunos libros que dicen el punto triple, valor de presión y temperatura donde coexisten las tres fases, dando a entender que solo hay un punto triple y solo hay tres fases que pueden coexistir. Bien, eso no. Punto triple hay más de uno. Eso es importante. Puede haber más de uno. Por ejemplo, les mostré acá ahora el diagrama de fase del agua, pero extendido.
que viene a ser todo lo que sucede con el hielo a presiones altísimas, ¿no? El punto triple del agua es el que vemos acá, por ejemplo, el diagrama de fase común, perdón, del agua es este que tenemos acá, ¿sí? Este que tenemos acá, donde aparece un punto triple. Pero después, a presiones muy altas, pasa a ser el de al lado. O sea, hacerlo a escala es mucho más difícil, entonces por eso queda tan estirado como acá, ¿sí? Miren todos los puntos triple que hay. Acá hay un punto triple, acá hay un punto triple, acá hay un punto triple, acá hay otro, acá hay otro. Y por supuesto acá hay otro. ¿Tá? Entonces, ¿qué son los puntos triples? Valores de presión y temperatura donde coexisten en equilibrio tres fases de una misma sustancia. Por ejemplo, si buscan el diagrama de fase del carbono, van a encontrar más de un punto triple. Como tiene alótropos, carbono grafito, carbono diamante y algún otro alótropo, van a tener más de un punto triple. ¿Tá? Bien. Así que siempre que dos fases de la misma sustancia estén en equilibrio, a una temperatura y presión dadas, esto vamos a ponerlo, ya dos o más, puede ser o tres, fases en equilibrio, entonces la G molar, o sea, la G molar es para la A es igual que para la B, perdón, siendo A y B fases de la misma sustancia, ¿no? A y B fases de la misma sustancia. O sea, están en equilibrio. O sea, el delta G en ese cambio es cero, ¿no? Así que delta G obviamente es cero. Y ahí empezamos a deducir cosas. Si delta G es cero para ese cambio, la variación que experimentará A va a ser igual que la variación que experimentará B. ¿Sí? Y ahora sustituimos, ¿no? Por lo que sabemos que vale. BA por dP menos SA por dt. Estamos usando la ecuación que habíamos deducido a partir del segundo principio. BB por dP menos SB por dt. Hacemos un poco de despejes, más que nada para que aparezcan dt y dp juntos. Y fíjense que nos queda dp por bb menos ba, dp menos bb menos ba, pasé para el otro lado, bien, es igual, y ahora lo pongo del otro lado, sb, la entropía de B, menos la de A por dt. Así que a esto le puedo llamar delta B. Esto es delta S. Y ahí nos queda dp sobre dt igual a delta S sobre delta B. Esto es bien importante, ¿sí? Porque tenemos, fíjense que esto es la variación de la presión con respecto de la temperatura. O sea, cómo varía la presión con respecto a la temperatura, ¿sí? Como una pendiente de una gráfica. Así que la pendiente de la gráfica PT tiene que ver con delta S sobre delta B para el cambio, ¿no? Y como ustedes saben, un diagrama de fase, para un equilibrio de fases, delta S es Q reversible sobre T, y si esa P constante, Q sub P es igual a delta H, por lo cual dP sobre dt nos va a quedar igual. En vez de delta S, delta H sobre T. Y obviamente delta B. ¿Ah? Esto es molar siempre, ¿no? Ahí les queda entonces a qué es igual
la ecuación de esa variación. A esta ecuación se le llama la ecuación de Clapeyron. Clapeyron. ¿Tá? Es importante ver cómo varía la pendiente de la gráfica presión-temperatura. Se darán cuenta entonces que, por ejemplo, vamos a verla acá, esta pendiente, si es positiva o negativa, que habíamos visto que tenía una positiva y una negativa, depende de eso que acabamos de ver. Esta pendiente lo mismo, esta pendiente lo mismo. Cada una de las pendientes de presión-temperatura va a depender de la ecuación que acabamos de deducir, de la ecuación de Clapeyron. Y ahora lo que hacemos a partir de ahora es llevarla a cada límite, o sea, al equilibrio sólido-líquido, al líquido-vapor, al sólido-vapor, vamos deduciendo para cada uno de los cambios de fase cómo queda expresada esa ecuación. Deme un segundo. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a analizarlo como dijimos para los distintos estados de agregación. Vamos a empezar con el sólido-líquido. Así que equilibrio sólido-líquido. ¿Ah? Equilibrio sólido-líquido. Vamos a ver. El delta S va a ser igual al S del líquido menos el del sólido, por lo cual va a ser delta S de fusión. Y el delta B va a ser el volumen del líquido menos el volumen del sólido, que es delta B de fusión. Entonces, el delta S de fusión siempre es positivo. El delta S de fusión siempre es positivo, porque ustedes tienen ahí que es delta H siempre es positivo. O sea, delta H de fusión siempre es positivo. Así que eso es el signo de del delta S ahí es siempre positivo. Pero el delta B puede ser positivo. Vamos a poner el delta B puede ser positivo o el delta B puede ser negativo. ¿En qué casos es positivo? En el que el volumen del líquido es mayor que el volumen del sólido. Eso es en general. ¿Ah? Y al revés, si el volumen del líquido es menor que el volumen del sólido, será al revés. Este es el caso del agua, por ejemplo. El otro es más general. Entonces, si el volumen, si delta B es positivo, vamos a hacerlo con negro nomás. Delta B es positivo, significa que la densidad del sólido es mayor. Lo clásico de casi todas las sustancias. Y si delta B es negativo, significa que la densidad del sólido es menor, lo del agua. ¿No? ¿Cómo se representa esto en el caso de un diagrama de fase? Obviamente va a cambiar la pendiente, ¿no? Acuérdense de la ecuación de Clapeyron. dP sobre dt es igual a delta H sobre T por delta B. Entonces analicemos el signo de qué va a depender. Esto, delta H sobre T, para la fusión, siempre es positivo. Así que depende del signo de esto. ¿Ah? La pendiente va a depender del signo del delta B. El signo de la pendiente, si es positiva o negativa, va a depender directamente del signo de delta B. Por eso nos quedaba positivo o negativo dependiendo del agua u otra sustancia. Bien, la ecuación que se deduce acá, no sé si vale la pena hacerla mucho, pero bueno, se puede, es trabajar así, miren, dP igual delta H sobre delta B por
de T sobre T. Integro acá entre P1 y P2. Integro acá entre T1 y T2. Y me queda el integral de dP sería presión 2 menos presión 1. Y el otro integral, acá estoy suponiendo que esto es constante, ahora lo escribimos, logaritmo de T2 sobre T1. ¿Ah? Entonces la ecuación que sería es la presión 2 es igual a la presión 1 más delta H de fusión sobre delta B de fusión por el logaritmo de T2 sobre T1. ¿Y qué es esto? Esta es la ecuación de una recta, si la miran bien, es la ecuación de una recta, entonces les queda, esto es I, esto es B, esto es A, y acá tienen algo parecido a la X, ¿no? Entonces en realidad, esta es la pendiente de la gráfica, ¿no? Esta es la pendiente, ¿de acuerdo? Estamos suponiendo que delta H y delta B son constantes, ¿sí? Con T y P. Y en realidad no son constantes, pero varían muy poquito. Varían poco. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dedujimos? La idea es que cuando estas dos temperaturas, desde el punto de vista matemático, ¿no? Esto no lo tienen por qué manejar mucho, pero desde el punto de vista matemático, estas dos temperaturas, si se parecen mucho, se parece la forma de la gráfica a algo sin el logaritmo, ¿no? Entonces, ¿qué demostramos con esto? Que es una recta. Es decir, que hacemos P y T para la parte de sólido y líquido, tenemos una recta. ¿Dónde? Así, recta positiva, ¿en qué caso? Cuando el signo de delta B sea positivo. O sea, si la densidad del sólido es mayor que la densidad del líquido. ¿En qué casos es esto? Esto es siempre, excepto muy poquitas sustancias, por ejemplo, el agua. Y en el caso PT para el agua, nos queda exactamente al revés. Como ya saben, signo un poco exagerado, si la densidad del sólido es menor que la densidad del líquido. ¿Ah? Acuérdense, ¿dónde tenemos que mirar el signo? Acá, en el delta B de fusión. ¿De acuerdo? Ahí tienen entonces, vamos a poner los estados de agregación, así va quedando claro cómo funciona el diagrama de fases. En el caso acá está el sólido, acá está el líquido. En el caso acá está el sólido, acá está el líquido. ¿Está? Es importante. Ustedes piensan, ¿no? A menor temperatura y mayor presión, sólido. A mayor temperatura y menor presión, líquido. Es lógico. ¿Está? Así van ubicando en un diagrama de fase donde están las distintas fases, obviamente. Bien, vamos a pasar al líquido-gas. Vimos el primero, equilibrio sólido-líquido. Ahora vamos al líquido-gas. Equilibrio líquido-vapor. Vamos a llamar como nosotros dijimos que es vapor. Acuérdense que vapor es todo aquel estado gaseoso que puede ser licuado por compresión. Así que el delta S molar en este caso es el S, la entropía del gas, menos la entropía del líquido. Obviamente esto es delta H de vaporización sobre T, por supuesto, siempre positivo. Delta H de vaporización siempre positivo. Por otro lado, delta B es B, volumen del gas, menos volumen del líquido. Por supuesto, siempre positivo, porque el volumen del gas siempre va a ser mayor que el volumen del líquido. No vamos a tener el problema en el otro caso que podía cambiar el signo. Entonces, el dP sobre dt, que es delta S sobre delta B, o si quieren delta H sobre T por delta B, cualquiera de las dos formas, siempre positivo. Por lo cual la pendiente en el equilibrio líquido-vapor siempre tiene que ser positivo. ¿Ah? Así que ahí tenemos que la pendiente siempre es positiva. Vamos a buscar el diagrama de fase. Acá, esta pendiente, líquido-vapor, siempre positiva. El tema es la forma, no es una recta, por lo que ven ahí. Vamos a deducir la ecuación del límite. O sea, la ecuación del límite se refiere a la línea donde están en equilibrio, ¿no? Sabemos que el volumen del gas es muy superior al volumen del líquido. ¿Ah? Entonces, el delta B lo podemos determinar directamente como el volumen del gas.
que es igual a RT sobre P. Claramente, suponemos gas ideal, ¿no? Obviamente. Entonces ahora sustituimos dP dt a que es igual a delta H de vaporización sobre T por RT sobre P. Así que en realidad esto nos va a quedar, vemos si lo podemos escribir, vamos a escribirlo de la forma que está en la mayor parte de los libros, porque tienen dos formas de escribir esto. dP, vamos a hacer así. Se los voy a separar para que lo vean. dP sobre P, ¿sí?, es igual delta H de vaporización sobre RT cuadrado, hasta ahí no hay nada distinto, por dt, ¿verdad? Y esto, dP sobre P, es obviamente el logaritmo neperiano, ¿no? Así que en realidad ahora integramos entre P1 y P2 y entre T1 y T2. ¿De acuerdo? ¿Qué nos queda? Logaritmo de P2 sobre P1, muy parecido a Van Hoff nos queda, es igual, menos delta H de vaporización sobre R por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Esta es la ecuación del límite, es decir, de la línea. ¿De acuerdo? Esta ecuación se llama, en realidad no es esta exactamente, sino la diferencial, es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Vamos a escribirlo por acá. Clausius-Clapeyron. Ahí tienen la ecuación. Entonces, ojo con esto, ¿no? Suponemos constante con T, el delta H lo suponemos constante con T, y nos queda esa forma. Entonces esa forma obviamente es logarítmica, ¿no? Claramente. Podremos transformar esto en una ecuación para que vean la forma que tiene, pero es logarítmica, ¿sí? Por lo cual, veamos acá, vamos a dibujarla, como es logarítmica, PT, tienen una sola posibilidad, no tienen dos como las otras, la anterior, ¿no? Entonces tenemos ahora que el líquido vapor tiene que ser de esta forma. ¿Ah? Líquido vapor tiene que ser de esa forma, es una forma curva. Más allá de que es creciente, porque es positiva, ¿no? Siempre positiva. Si siempre es positiva, es creciente. No es una recta, sino que es una curva con forma logarítmica. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense en algo, ¿no? Si, por ejemplo, P1, ¿verdad? P1. Póngale que P1 sea la presión normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es T1? T1 es el punto de ebullición, ¿sí? Temperatura de ebullición normal. T1 puede ser T2. Yo digo para que entiendan la cuestión. Estamos en equilibrio de fases. Entonces, temperatura a la cual a presión normal está en equilibrio el líquido con su vapor, es la temperatura de ebullición. Bueno, entonces, si la presión 1 le pone normal, la temperatura 1 será el punto de ebullición normal. O T2 y P2, los mismos, ¿no? Digo porque acá pueden determinar entonces temperaturas de ebullición a distintas presiones. O al revés, presiones de vapor, ¿sí?, a distintas temperaturas. O sea que estas presiones son presiones de vapor. ¿Por qué sé que son presiones de vapor? Y porque justamente son puntos de equilibrio. Entonces, si yo agarro un punto de equilibrio, por ejemplo, acá, a esta temperatura 2 le corresponde esta presión 2. ¿Y esto qué es? La presión de vapor de ese líquido a, obviamente, esta temperatura. ¿De acuerdo? Así que es bien interesante porque pueden determinar presiones de vapor a distintas temperaturas. Pasemos al último, que es el equilibrio sólido-vapor, que es muy parecido al de recién, así que va a ser más rápido. Equilibrio sólido-vapor. ¿Qué pasa en el equilibrio sólido-vapor? Bueno, el delta S siempre positivo, porque era, vamos a poner acá, S de gas, vamos a poner vapor, sino vapor, mayor que el S del líquido, sólido, ¿no?
Eso siempre pasa, siempre es positivo. Y luego, el delta B también siempre es positivo, porque el volumen del vapor es mayor que el volumen del sólido. Entonces, dP sobre dt es siempre mayor que 0. Ya sabemos que la pendiente siempre es positiva. ¿Y qué ecuación del límite? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Vamos, si hiciéramos toda la deducción, otra vez, ¿no? El volumen del vapor es mucho más que el volumen del sólido, ¿sí? Y seguimos con la deducción que hicimos acá. ¿Qué diferencia nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar exactamente lo mismo, con una única diferencia que va a ser que en vez de delta H de vaporización tengo delta H de sublimación. Así que la ecuación que vimos acá, delta H de vaporización, va a pasar a ser delta H de sublimación. ¿Tá? Entonces va a ser 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. La misma ecuación con el delta H de sublimación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Otra vez, el delta H de sublimación lo supuse constante, ¿verdad? Con la temperatura. Primera cosa que supusimos. Y segundo, el delta H de sublimación en general es mayor, en general no, siempre es mayor que el delta H de vaporización. ¿Sí? Es más, si quieren, esto lo van a poder usar muchas veces, pongamos así, el delta H de sublimación es igual al delta H de fusión más el delta H de vaporización. Lógico, ¿no? Esto es de sólido a vapor, esto es de sólido a líquido, más líquido a vapor. O sea, es como en dos pasos, tiene que ser lo mismo que en uno. Ley de Hess. Así que en realidad ahí tienen la diferencia. Siempre el delta H de sublimación es mayor que el delta H de vaporización. Y si el delta H de sublimación es mayor, hace que la pendiente sea un poco mayor que la anterior. Sea mayor que para el cambio líquido-vapor. Así que cuando vayamos a dibujar, en un clásico diagrama de fases, vamos a dibujar así, ¿no? Esto lo van a tener que dibujar ustedes con algunos valores que le vamos a dar. Presión, temperatura, vamos a hacerlo un común, ¿no? Sólido, líquido, sabemos que es así. Así que después tenemos sólido, vapor. Vamos a dibujar mejor. Sólido, vapor, sólido, líquido, líquido, vapor. ¿Ah? Vean. Sólido, líquido, sólido, vapor. Esperen que acá hice cagada. Sólido, líquido, líquido, vapor. ¿Ah? Entonces fíjense, toda esta zona es valores de presión y temperatura en la cual existe solamente el sólido. Toda esta zona, valores de presión y temperatura para la cual, ¿sí?, existe, acá puse L y va vapor, ¿no? Esperen que estoy haciendo cagada. Vapor, ahora sí. Toda esta zona la que existe solamente el vapor. Y toda esta zona la que existe solamente el líquido. ¿De acuerdo? Y acá teníamos algo, ¿no? Cuando tenemos el líquido-vapor, acá y acá dos puntos característicos. Este punto es lo que se llama un punto triple, temperatura del punto triple, presión del punto triple, y este punto, habíamos dicho, vamos a borrarle un poco esta línea para que quede más prolijo esto. Este punto, ahí, vamos a ponerlo en azul, este punto es el punto crítico, ¿no? La temperatura crítica y la presión crítica. Acuérdense, del punto crítico en adelante hablamos de gas. O sea, mayores temperaturas del punto crítico hablamos de gas. ¿De acuerdo? Porque el líquido ya a esa temperatura, acá, de acá en adelante el líquido no puede existir. ¿Sí? Sólido, en realidad podría ser. ¿Ah? Así que acá tienen. O sea, puede estar sólido o líquido, pero no es recto esto, acuérdense. Así que tienen curva, esta curva, con mayor pendiente que esta curva, ¿sí? Punto triple y temperatura crítica. Todo lo que tienen que, ubicar en un diagrama de fases. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo básico que tienen que saber. Hay algunas otras cosas que se pueden trabajar, pero bueno, hasta acá llegamos. No quiero pedirles mucho más.
Veamos ahora otra vez los diagramas de fase que teníamos, ¿no? Vean el del agua con la pendiente negativa. Tienen que saber explicar por qué, por supuesto, usando la ecuación que acabamos de ver. Vean ahí punto de ebullición normal, punto de fusión normal. Es importante esto, ¿no? Nos paramos en presión de una atmósfera, vamos recorriendo y llegamos acá, por ejemplo. ¿Qué es esto? Punto de fusión normal. Llegamos acá. ¿Qué es esto? Punto de ebullición normal. ¿De acuerdo? Acá tiene marcado el punto crítico donde termina la línea de equilibrio entre líquido y vapor. ¿Por qué? Y porque no pueden haber, después de esa temperatura crítica, no existe el vapor que se pueda comprimir y transformar en líquido. Y después tienen una muestra de la parte que dijimos hoy, arriba, cuando pasaban a altas presiones, todos los tipos de sólido que hay, que son muchos, y ahí tenemos en general algunos cambios. Fíjense cómo cambia la pendiente con los sólidos esos, el sólido, el hielo 5, el hielo 6, cómo cambia un poco la pendiente con el líquido. Pero claro, estamos a presiones altísimas, entonces, bueno, es lógico que la densidad del sólido, fíjense acá, ¿no? En este tramo, por ejemplo, el dP sobre dt es mayor que 0. O sea que la densidad del sólido ahí es lógico, o sea, como es lógico esperar, menor que la del líquido. Al revés de esta parte, ¿no? Común, o sea, de esta parte que tenemos acá, donde están las presiones normales. Por lo cual acá se invierte la pendiente, porque claro, altas presiones, tan altas, miren que son 4.000, 6.000, 8.000 atmósferas, estamos hablando de que ahí el sólido se comprime tanto que termina siendo menos denso, ¿tá? Que el líquido. Así que eso es lo que tienen que saber. Obviamente se aplica a ejercicios que también voy a subirles, pero bueno, es como lo básico y les da bastantes conocimientos, más que nada el tema de saber ubicar distintas temperaturas de ebullición, distintas presiones, etc. ¿Ah? O bueno, algunas cuestiones de esas. Bien, estaba mirando si había algo más, pero no. Hasta acá llegamos. Teórico, salvo que haya alguna duda, vamos a estar hasta acá. Y bueno, algunos ejercicios que les voy a mandar en breve, hoy o mañana, subo el repartido. Y esto es lo que hasta acá va para el parcial. Bueno, espero que anden bien y estamos en contacto. Nos vemos.